nos toca empezar con el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho realmente súper importante, muy importante. No quiere decir que haya derechos más importantes unos que otros, pero lo cierto es que estamos frente a un derecho humano fundamental que, como vamos a ver, tiene también, al igual que lo que veíamos en las clases anteriores con Martín, un sustento constitucional basado en el artículo 72 de la Constitución, en tanto responde a cuestiones que tienen que ver con la forma republicana de gobierno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en esta clase de hoy, eventualmente en alguna parte de la clase que viene? Algunas de las características que tiene este derecho de acceso, cuál ha sido su historia, su evolución, como en protección de datos, también aquí los principios son un tema muy importante. Y vamos a ver la regulación nacional en esta materia, que viene dada por la ley 18.381 y su decreto reglamentario 232 del año 2010. Les recomiendo buscar en el INPO ambas normas, 18381, perdón, y decreto 232 del 2010, ya que son el núcleo fundamental de la regulación jurídica nacional en materia de acceso a la información. A mí me gusta siempre iniciar hablando en términos de acceso a la información de esta frase que plantea aquí el profesor Elías Canetti. Romina pregunta el número de ley. La ley es la 18381. Gracias, Martín. Bueno, entonces, el profesor Canetti va a estar está en la diapositiva para que ustedes lo vean, nos plantea cuestiones vinculadas con el secreto y nos dice que el secreto ocupa la misma médula del poder. Y en definitiva lo que aquí nos quiere decir es que quien tiene el poder lo reparte entre distintas personas que solamente él sabe quiénes son, de forma tal de mantener el poder, porque mantiene el control sobre todas esas personas a las que les ha dado una parte de conocimiento, bajo su propio resguardo. Entonces, de alguna manera, el secreto de quiénes son los que tienen las partes de la información hace precisamente a la esencia de ese secreto. ¿Y quién es el que tiene ese poder que hace eso? Nada menos, dice Canetti, que el soberano, quien ejerce la función fundamental de gobierno. Por lo tanto, si eso es así, solamente quien, en definitiva, ostenta ese poder, va a poder conocer todos los distintos ribetes que esto. Ustedes dirán, ¿y esto pues qué tiene que ver? Bueno, esto tiene mucho que ver porque la historia de la transparencia es una historia que viene signada por multiplicidad de problemas, en tanto la gente entiende que la información es poder y por lo tanto se la guarda para sí. Y si se trata de información gubernamental, doblemente. Tradicionalmente en los países los gobiernos guardaban la información sobre absolutamente todo y entendían que ellos, por ser quienes tenían precisamente la posibilidad de gobernar, tenían asociado el derecho de hacer con esa información del gobierno lo que se les daba la gana. Y eso no es así, porque quienes en definitiva gobiernan, gobiernan por el favor popular. Es decir, quien gobierna, gobierna porque tiene legitimidad, por lo pronto en países como el nuestro, a partir de que la ciudadanía les ha dado la posibilidad de gobernar. Es nuestro voto el que coloca a los gobernantes en esa situación de responsabilidad, yo jamás diría de privilegio. Y además les genera toda una serie de responsabilidades adicionales que los demás no estamos dispuestos a asumir, porque si no, también nos postularíamos para ser candidatos a ejercer ese poder. Y en esa lógica de responsabilidad los obliga no a guardarse las cosas para sí, sino a darlas a conocer. Y eso es parte de la lógica del acceso a la información y de la transparencia.
¿Qué es la transparencia? Si yo les digo, les hago esta pregunta, ¿qué es la transparencia? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Qué les parece a ustedes que es la transparencia? Porque si hay algo de lo que en este país se escucha hablar con demasiada habitualidad, es de la transparencia pública. No Buen día, ocultar, profesora. buen día, sí, Por la forma de actuar, la forma de actuar, dice el compañero, puede ser. Yo pregunto, ustedes cuéntenme y vamos a ver si podemos sacar algo limpio. Hola, profesora. ¿No es la actitud de una persona frente a los demás, cómo se muestra, lo que habla o no habla, por así decirlo? Tipo, lo comparo con el gobierno y el gobierno tiene información que dar a los ciudadanos, entonces esa sería un tipo de transparencia, por así decirlo. Bien, bien más. No tengo, no sé, Manuel o Martín, si tienen chance de leer el chat, porque yo como tengo las PPT no lo puedo leer. ¿Alguien más? Profe, en mi caso, según yo tengo entendido, la palabra transparencia me suena a una persona que es transparente, una persona que se muestra tal cual es, así como es. Me suena a eso, esa palabra. Bien. Tenemos que aplicarlo en términos de por qué la ley nos daría un derecho que está asociado con la transparencia. En definitiva, de eso se trata. Buen día, profe. ¿Ya? Que en esto se podría aplicar a que la información tiene que ser dada tal y como es, a no ser que existan determinadas restricciones. Y como se dice en el libro, como si fuera una ventana que se puede ver todo a través y que no sea difusa o sea modificada. Bien, sí. Entonces vamos a ir sumando los conceptos que han planteado los compañeros. ¿Y qué es la transparencia? Bueno, imagínense que eso es una cosa de la que se habla desde hace tanto tiempo, que ya Aristóteles y Schopenhauer hablaban de esto. Aristóteles decía, eh, la transparencia sirve para ganar un debate. Y Schopenhauer decía, la transparencia sirve para ganar aplausos. ¿Por qué estos pensadores lo planteaban en estos términos? Si nosotros lo trasladamos al día de hoy, cada vez que hay, en los países donde hay debate, bueno, por suerte en nuestro país nos incorporamos a los debates en la campaña pasada, pero tradicionalmente no teníamos, pero sobre todo Estados Unidos, que es un país donde siempre han habido debates a la hora de la postulación por la presidencia de la República, es de aquí que los bloques de los debates donde se hablaba de la transparencia eran los bloques que generalmente determinaban quién había ganado ese debate en función de la fortaleza de la propuesta o la fortaleza de las pruebas que podía plantear. Y es cierto esto de que la transparencia sirve para ganar aplausos porque cada vez que a la ciudadanía se le habla de transparencia, la gente aplaude. Ustedes son muy jóvenes, pero si recuerdan los últimos 40 años de democracia que hemos tenido en este país, tradicionalmente las campañas políticas, muchos de sus discursos públicos tienen que ver con la transparencia pública y cómo van a ser más transparentes que los demás los gobiernos que están, los postulantes que están haciendo su discurso. Y la gente aplaude enloquecida. Después nadie compara si es verdad esto de que si es más transparencia o menos transparencia. Pero lo cierto es que es un elemento, como dicen estos pensadores, que nos facilita el tema de ganar los aplausos. Hay una compañera que está preguntando cuál es el tema de hoy. El tema es el derecho de acceso a la información pública. Esto está establecido en el cronograma. El segundo autor es Schopenhauer, muchas gracias. Pero en definitiva, la transparencia es una cuestión de actitud. Uno no es más o menos transparente, uno no es más o menos corrupto o existe más o menos corrupción. Es una cuestión de actitud. ¿Se es corrupto o no se es corrupto? ¿Se es transparente o no se es transparente? Esta cuestión del más o menos en cuestiones como esta transparencia internacional hace años que ha determinado que no corresponde
fijarlo de esa manera. Entonces, ¿por qué decimos que la transparencia es muy importante? Primero que nada porque es un pilar sustantivo de la democracia. ¿Cómo los ciudadanos van a poder elegir a sus representantes si no tienen claro qué es lo que sus representantes han hecho con el favor que se les dio, que es votarlos? Entonces, es muy importante, absolutamente trascendente, que los gobernantes nos den cuentas de su accionar. Por eso que ahí dice es una condición necesaria para la rendición de cuentas. Es absolutamente fundamental para rendir cuentas tener posibilidad de acceder en términos transparentes a la información de gobierno. ¿A mí de qué me sirve, como sucedía hasta marzo del año pasado, que me digan que teníamos un maravilloso contrato con una empresa internacional porque nos iba a dar mucho trabajo, si cuando yo pretendía entrar a las cláusulas de ese contrato resulta que tenía cláusulas que implicaban reservas y confidencialidades por encima de lo que establecen las leyes? Eso no me sirve para nada. A mí me sirve que ese contrato, si bien pueda tener algunas reservas o algunos elementos de confidencialidad, en términos globales me implique una posibilidad de yo definir si eso es positivo o no es positivo. Es un mecanismo de contralor del poder. A mí de nada me sirve que me digan que los planes sociales son maravillosos, que las políticas públicas están en andamiento o que se construyeron 14 carreteras si no tengo forma de conocer cuántos invirtieron en esos planes sociales, qué beneficios han traído esos planes sociales, cuál ha sido el resultado de las políticas públicas que se han ejecutado, cuánto costaron las 14 carreteras. Porque tal vez existan mecanismos para decir, cuidado, acá las cosas no se están haciendo bien, o por el contrario, existan mecanismos para decir qué buenos administradores son quienes están al frente del gobierno. Es un mecanismo de vigilancia ciudadana. Los ciudadanos, al poder conocer, al poder acceder a la información, tenemos chance de estar mucho más pendientes de la gestión de los asuntos públicos y además podemos participar. Esta cuestión de que se nos pide participación, pero no se nos da información, para nada aporta, porque al final lo único que uno hace es legitimar un sistema que desconoce. Y eso, en términos democráticos, deslegitima a la democracia, y eso no es posible. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuáles son los elementos de esta transparencia. Dice, la transparencia inhibe y sanciona, y la transparencia es un barómetro ético de la propia conducta. Hay una frase muy típica para esto que es que todos somos capaces de ver la paja en el ojo ajeno, pero incapaces de ver la viga en el ojo propio. Somos mucho más tolerantes con las malas actitudes personales que con las eventuales malas actitudes de los demás. Eso es un dato humano. Por eso es que si existe posibilidad de transparencia, si existe posibilidad de ver, porque se nos deja saber, esta transparencia nos obliga a actuar de determinada forma, porque a nadie le gusta que lo estén viendo en su accionar negativo, que todos lo tenemos, sin lugar a dudas. Entonces, es bien importante que esta transparencia esté presente. La transparencia tiene una función de control social, como decíamos hace unos minutos. El hecho de que yo tenga posibilidades de conocer cómo funciona la lógica de la política pública del gobierno me da una posibilidad de controlar si las cuentas públicas son las adecuadas, si los resultados que me están dando esa política pública son efectivamente los que yo estoy palpando en el contexto social. La transparencia es un factor clave de la democracia del futuro. Tenemos problemas importantes a nivel internacional, pero en América Latina particularmente, vinculados con la legitimidad de la democracia. Hace muchos años que los índices de Latinobarómetro nos indican que en América Latina la gente prefiere dictadura si eso le soluciona la situación económica y de seguridad que tienen los países. Lo cual es gravísimo, porque todos, por más jóvenes o más grandes que seamos, conocemos de lo que implica las pérdidas de libertades ocasionadas a través de gobiernos no legítimos como los gobiernos que arreciaron América en los años 70 y 80. Entonces, que la población esté diciendo si me solucionan
los problemas económicos y me solucionan los problemas de seguridad, no me importa perder la libertad, es realmente grave. Por eso es que necesitamos que la transparencia pública, en términos de dar a conocer las cosas que están haciéndose bien, y también la denuncia de aquellas situaciones que están mal, es muy importante para el fortalecimiento democrático y por ende para el ejercicio de la libertad. Y por último, la transparencia y la modernización del Estado. La transparencia colabora con la modernización del Estado. Permite que las ineficiencias públicas salgan a la vista y por tanto los gestores públicos decidan poner foco en eliminar esas ineficiencias y modernizar de alguna manera la administración. Entonces, miren ustedes, esto que tenemos acá son distintas propagandas que Transparencia Internacional, que es la organización no gubernamental más importante a nivel mundial dedicada a la transparencia, ha planteado. ¿Cuál es el costo social de la ausencia de la transparencia? Miren ustedes, tenemos ahí, a mí una de las que más me impresiona es la de abajo a la derecha, que dice, esta vida se dejó de lado. ¿Qué significa? La corrupción pública que ha evitado que se construyan los hospitales necesarios o que se tengan los insumos suficientes para atender las personas que lo necesitan. O este puente nunca se construyó. Imagínense, puentes no construidos porque alguien se quedó con el dinero necesario para ello. El gobierno argentino de la señora Fernández de Kirchner se caracterizó bastante por eso. Estos niños no recibieron educación, nos decía Transparencia Internacional. Bueno, escuelas que se han caído o maestros que no han podido dictar sus clases precisamente porque no había dinero para pagar. A ver, hay una cosa que es real, los presupuestos de los estados son finitos y las necesidades son infinitas. Pero también hay una cosa que es muy real, no es la corrupción, no es la pobreza la que genera corrupción, sino que es la corrupción la que genera pobreza. Y esto es una frase muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando analizamos los temas de transparencia. La lógica del acceso a la información, que es posibilitar que se conozca el desarrollo de las políticas públicas, va en la lógica de eliminar imágenes como estas que traspasan de un lado al otro, por lo menos a América Latina. Entonces, la lógica del acceso a la información es facilitar la transparencia pública. ¿Para qué? Para fortalecer la democracia, para legitimar la democracia, para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales, entre otros la libertad, y para evitar que la corrupción siga generando pobreza en los distintos ámbitos de la sociedad. ¿Cómo surgió esto? ¿De dónde sale? ¿Por qué el acceso a la información? Increíblemente, porque nosotros no les damos demasiado crédito a los chinos, el acceso a la información tiene su antecedente más remoto en la China entre los años 627 a 649, durante la dinastía Qin, en la cual se instauró lo que se llamaba el Buró de la Censura Imperial, que era un grupo de notables que lo que hacían era decirle al emperador chino qué cosas de las decisiones que estaba tomando debían ser publicitadas a la población. A ver, pensemos en año 627, no es la publicidad de hoy, pero sí era una forma de indicarle al emperador que había determinados tipos de información que, dado el contexto, era necesario que por lo menos determinados círculos de la población conocieran. Este es el antecedente más remoto que tenemos. En Occidente, y este es el antecedente más conocido, en el año 1766, en Suecia, el senador Chydenius, que era un señor que era, pues digo, senador, pero era clérigo, era periodista, tenía multiplicidad de profesiones, este buen señor,
perteneciente al Partido Liberal, presenta el proyecto de ley sobre libertad de prensa. Proyecto de ley que luego se constituyó, junto con otros 3 proyectos más, en las 4 leyes fundamentales de Suecia, que a la postre fueron la Constitución sueca. Este hombre decía que si él durante su periodo legislativo lograba que se aprobara este proyecto de ley, ya iba a dar por cumplida su actuación parlamentaria, su actuación política, porque él entendía que la lógica de transparentar información iba a ser lo que le iba a garantizar a Suecia posicionarse como un país de primer nivel en materia de relacionamiento entre ciudadanos y gobierno. 1766, imagínense. Y efectivamente lo concreto, salió esta ley, se promulgó esta ley y, como les digo, se constituyó en uno de los pilares de la Constitución sueca. Que además, hoy día, analizado varios cientos de años después, se establece, y si uno mira los índices de transparencia internacional, que Suecia, al tener este antecedente y al haber incorporado efectivamente en su lógica ciudadana a la transparencia, hoy día siempre es uno de los 5 países mejor rankeados en materia de transparencia internacional, con menos corrupción o con menos percepción de corrupción. A tal punto que si uno hoy día quisiera conocer la correspondencia privada que el primer ministro sueco recibe en razón de su condición de primer ministro, bastaría solamente con hacer una solicitud de información pública, porque está previsto que efectivamente esto pueda darse a conocer. Incluso tenemos ejemplos totalmente diferenciales a las cosas que han pasado entre nosotros. En Suecia, el doctor Moreno Campo, que fue fiscal de la Corte Penal Internacional de Justicia, vino hace unos años al Uruguay y nos contaba lo que sería la diferencia entre Suecia y nosotros, Uruguay, Argentina, etc. Y decía, bueno, imagínense que hace poco, en aquel minuto, tuvo que renunciar a su cargo de ministra de la Mujer, una señora que era excelente ministra, pero que tuvo la mala suerte de que le avisan de su casa que se quedaron sin pañales para el nene y que por favor cuando pasara a la vuelta hacia su casa de su trabajo comprara. Cuando la señora va a pagar los pañales que había comprado, no sé, 5 euros, 6 euros, resulta ser que no tenía dinero ni tarjeta personal, tenía la tarjeta de su ministerio. Y dice, bueno, son 5 euros, son las 11 de la noche, yo mañana, primera hora, devuelvo el dinero y ya está. De aquí que pagó con la tarjeta del ministerio y eso significó que al otro día, a las 7 de la mañana, la llamara el primer ministro y le dijera que necesitaba su renuncia porque los dineros públicos de Suecia no estaban a disposición del hijo de la señora. Y por más argumentación que diga, bueno, pero yo estoy devolviendo el dinero, no, porque el tema está en la posibilidad del usufructo de ese dinero. Cualquier otro ciudadano sueco también podría haber tenido una urgencia y podría haber tenido la necesidad de usar esa tarjeta, pero como no la tiene, no la puede usar. Y la lógica de ellos es que los dineros públicos son públicos y por tanto no pueden utilizarse para absolutamente nada que no corresponda en razón de la acción pública. Por eso les digo, cualquier parecido con la realidad es realmente de película, digamos así. Otro antecedente en materia de acceso a la información, aunque también parezca un poco extraño, está dado en la Unión Soviética con este señor Gorbachov, que a mediados de los 80 decidió que los soviéticos tenían derecho a lo que se llama la glasnost, o el glasnost. Y el glasnost es precisamente el derecho a saber qué, a conocer algunas informaciones vinculadas con las acciones de gobierno que se desarrollan en la órbita del Kremlin. Por supuesto que no estamos hablando de los secretos de Estado ni los secretos de seguridad nacional, por supuesto que no, pero sí una suerte de apertura hacia la ciudadanía para que la ciudadanía tuviera derecho a conocer algunas de las políticas públicas, sus resultados y sus porqué de desarrollo. Esto tiene mucho que ver, por supuesto, con la perestroika, y ahí, bueno, algunos dirán qué bien Gorbachov y su glasnost que facilitó la perestroika, otros dirán qué mal Gorbachov y su glasnost que
facilitó la perestroika. Pues en definitiva, las cuestiones también vinculadas con transparencia pública estuvieron presentes en los 80 en la Unión Soviética. Y entre nosotros en América Latina, este señor es el expresidente Vicente Fox, presidente de México. México en el año 2000 cambió su lógica política, estuvo más de 70 años bajo el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, partido acusado de multiplicidad de acciones de corrupción y de violencia en el ejercicio del poder. Y este señor, perteneciente al Partido de Acción Nacional, entre sus compromisos de campaña anteriores al año 2000, planteó que efectivamente, si él llegaba al gobierno, iba a proponer, y si el Parlamento así lo aprobaba, iba a promulgar una ley de acceso a la información pública. El Grupo Oaxaca, que es un grupo de la sociedad civil muy importante en México, fue quien hizo el desarrollo de la propuesta original de ley de acceso a la información pública, y esto se trabajó en el Parlamento mexicano y se aprobó en el año 2002, en la cual además se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué es tan importante para nosotros este antecedente mexicano? Porque es la ley que toda América Latina, Uruguay incluido, ha tenido como ejemplo para el desarrollo de sus normas autónomas en materia de acceso a la información. Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, todos estos países han visto como un antecedente cercano la Ley Federal de Acceso a la Información Pública. E incluso México, en el año 2016 avanzó más todavía e incorporó en la Constitución mexicana un artículo vinculado con acceso a la información. Esto no quiere decir que México sea el país más transparente del mundo, por el contrario, México sigue perdiendo en el entorno del 10% de su Producto Bruto Interno en corrupción, y el PIB mexicano es ciertamente importante. Pero bueno, de todas maneras, los elementos normativos están presentes y me consta que hay múltiples esfuerzos desde una cantidad de ámbitos, no desde el gobierno, pero sí desde una cantidad de ámbitos, de avanzar en esta lógica. Digo no desde el gobierno porque el presidente actual, el señor Andrés Manuel López Obrador, entre las cosas que está haciendo en este momento es proponer la eliminación del Instituto de Acceso a la Información, del actual INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, porque según él, estas cuestiones de la transparencia son un gasto innecesario. Claro, no quiere que le controlen algunos de los problemas que él tiene de corrupción. Pero lo cierto es que la normativa está y que hay una cantidad de actores públicos y privados trabajando fuertemente en avanzar en los temas de transparencia en México. ¿Por qué es importante para el sistema democrático las normas sobre transparencia? Bueno, porque, como decíamos, son un instrumento de participación ciudadana que facilita la inclusión social. Además, le permite a las personas conocer, esto es muy importante, el destino y la utilización que se hace de los recursos públicos, porque uno puede requerir información y se la tienen que dar, y al dársela le tienen que decir la verdad sobre qué pasó con esta plata. Es una excelente herramienta para luchar contra la corrupción. Si uno pide información pública y se la dan, uno va a conocer efectivamente qué es lo que está pasando. Y si hay un corrupto en el camino, el corrupto va a tener que, de alguna manera, blanquear la situación. Fomenta la transparencia y mejora la eficiencia de la administración pública. La posibilidad de uno ser un acicate en la búsqueda de la información hace que los gestores públicos decidan trabajar con mayor agilidad. Genera confianza entre gobernantes y gobernados. Si la gente tiene posibilidades de saber qué es lo que está pasando, se generan vínculos de confianza. Y además permite a las personas el ejercicio de otros derechos fundamentales, porque si yo tengo información, tengo chance de saber cómo poder ejercer mis derechos. Instrumentos normativos. Señores, hay a través del mundo instrumentos normativos de todo tipo, calibre y color. Ciertamente que hay muchísima normatividad, y ahí tenemos lo bueno y lo malo. Mirando el medio vaso lleno,
Es fantástico tener normatividad porque de alguna manera nos unifica a nivel internacional, nos da pautas generales, nos permite saber cuáles son las mejores prácticas en distintas partes del mundo, qué normas han funcionado, qué cosas la ciudadanía incorpora mejor, por supuesto siempre dentro de la idiosincrasia particular de cada uno de los países. Y además siempre es positivo que haya acciones en favor de la transparencia y por ende de la República. El medio vaso vacío de esto es que si tenemos mucha normatividad y escasa aplicación, la verdad que deslegitimamos el sistema. Por eso es que la lógica en este caso es intentar que toda esa normatividad se concrete en acciones efectivas. En el Uruguay hay normatividad, que ahora vamos a empezar a ver, pero esa normatividad tiene una aplicación bastante efectiva, sobre todo los periodistas han utilizado mucho los mecanismos de acceso a la información para enterarse de las situaciones de gobierno. De hecho, todo el episodio asociado al ex vicepresidente de la República, el señor Sendik, fue puesto de manifiesto a través precisamente de pedidos de información que desarrollaron una serie de periodistas. Por ejemplo, hay múltiples ejemplos más. ¿Cuáles son los principios en materia de acceso a la información que vamos a ir trabajando? Primero, ¿qué es una ley de acceso entonces? Una ley que otorga a los ciudadanos el derecho a conseguir información bajo el resguardo del gobierno sin la necesidad de demostrar un interés calificado. ¿Qué significa esto? Esto significa que cualquier persona, dice la ley, sin importar su nacionalidad, puede pedir a la entidad pública que considere necesario la información que quiera sin ninguna necesidad de explicar para qué la quiere. Mañana viene un ciudadano croata al Uruguay y le pide al instituto, por ejemplo, al Ministerio de Educación y Cultura, los presupuestos de cultura que se han estado utilizando en el Uruguay, en qué se han aplicado, para qué y por qué, y el ministerio tiene obligación de dárselo, sin preguntarle de dónde viene ni para qué lo quiere. Y eso es una garantía precisamente de transparencia pública. Sin mirar la cara de quien lo está preguntando, existe una obligación del Estado de dar a conocer esa información. Porque lo que hay es un cambio, como decíamos recién, de paradigma, de la necesidad de conocer, que era lo que sucedía antes, queremos saber pero no sabemos cómo, al derecho a conocer, que es lo que a través de estas leyes de información pública se ha ido constituyendo. Porque el derecho estaba previsto en las constituciones. La república, por supuesto, los derechos republicanos o la forma republicana de gobierno están planteadas en las constituciones prácticamente desde su propio nacimiento. Sin embargo, la operatividad de este derecho recién tiene concreciones efectivas a partir de las normas de acceso a la información. Como decíamos, ¿para qué sirve? Para avanzar en las previsiones constitucionales y darles operatividad, para darle efectividad al derecho, para fortalecer la democracia, luchar contra la corrupción y superar esto que les decía yo del déficit democrático que está planteado. Bien, entonces, los principios efectivamente. Primer principio, súper importante, súper importante, máxima transparencia. ¿Qué significa esto? Que de principio, es decir, a priori, toda la información que esté en manos del gobierno, de cualquier entidad pública, estatal o paraestatal, estatal o no estatal, como dice nuestra ley, es pública. Tengan en cuenta esto que les digo de en principio, porque vamos a ver que hay excepciones. Pero en principio, toda la información que emane, esté en poder, desarrolle, ejecute, pónganle los verbos que quieran, como dice la ley, en definitiva, esté en manos de una entidad pública, estatal o paraestatal, en principio es pública. Este señor, que para mí es dificilísimo de pronunciar su nombre, es una persona muy importante en materia de información pública en el ámbito de las Naciones Unidas. Y él sostiene que el derecho a saber es
es el principio de la máxima transparencia que establece la suposición de que toda información en poder de las entidades públicas debe estar sujeta, perdón que se me pasó, debe estar sujeta a la divulgación a menos que exista una justificación más poderosa para no divulgarla en defensa del interés público. Es decir, para que nosotros podamos determinar que una información que a priori tiene que ser pública no lo sea, tiene que tener una razón muy fuerte para que esto pueda efectivamente no concretarse en términos de publicidad. Por ende, de principio, como les decía, toda la información en manos del gobierno es pública. Segundo principio muy importante, principio de existencia de procesos de facilitación del acceso. ¿Qué significa esto? Procesos que nos permitan acceder a la información. Entonces, tenemos aquí un procedimiento que se llama el procedimiento de transparencia pasiva. Es un procedimiento jurisdiccional sumarísimo que rápidamente se hace, por supuesto, en la órbita del Poder Judicial y que determina que rápidamente, cuando uno hace una solicitud de información pública, presenta la demanda, a los 3 días tienen que estar la citación a audiencia. Una vez que se cita la audiencia, en la propia audiencia se debería concretar todo el tratamiento del tema, se fija el objeto de la demanda, el objeto de la prueba, se sustancia y, de ser posible, también se plantea la sentencia en esa misma audiencia. Si hubiera algún tipo de apelación, 72 horas después esto tiene que estar resuelto. Por tanto, por eso es que hablamos de un procedimiento judicial sumarísimo. Luego tenemos un procedimiento administrativo que ahora vamos a ver en específico, y tenemos también un órgano de control. El órgano de control en esta materia es la Unidad de Acceso a la Información Pública, que funciona en el ámbito institucional de la Agencia de Gobierno Electrónico. Esta entidad, la UAIP, como tradicionalmente se la conoce, más los invito a que visiten la página web de la UAIP, que es uaip.gu.uy o informacionpublica.gu.uy, UAIP, Unidad de Acceso a la Información Pública. Esta unidad está conformada, de acuerdo con lo que nos dice la ley 18381, por un consejo ejecutivo y un consejo consultivo. El consejo ejecutivo está integrado por 3 miembros, de los cuales 2 son designados por el presidente de la República y un tercero es el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico. El procedimiento administrativo, ¿cómo se sustancia? Bueno, requisitos para ponerlo a andar, simplemente identificarse y establecer qué información es la que se está requiriendo de la entidad pública y presentar esa solicitud ante la oficina que corresponda de la entidad pública. Si yo quisiera conocer información de determinados planes que desarrolla la Intendencia de Rocha, me presento ante la ventanilla de la Intendencia de Rocha y digo Laura Navetian, cédula de identidad tanto y mecanismo de comunicación tal, y establecería mi mail, por ejemplo, o mi teléfono, quiere saber los planes de política pública que se desarrollan en materia de turismo en el departamento. Yo lo presento y ¿qué sucede ahí? El proceso se dispara de tal manera que la entidad pública, en este caso la Intendencia de Rocha, tendría 20 días para entregarme la información. Si en esos 20 días la Intendencia entiende que no le da el tiempo para contestarme y necesita tomarse más tiempo para eso, tiene que hacer una resolución, el jerarca, por ende el intendente, en la cual me dice, voy a tomarme la extensión del plazo, que son 20 días más. Por lo tanto, desde el momento en que yo presento la solicitud, al plazo máximo que yo podría esperar para recibir la información, estamos hablando de 40 días en los cuales en el medio, al día 19, a mí me tendrían que comunicar la extensión del plazo. Caso contrario, en 20 días es el plazo que la ley otorga.
¿Qué pasa si pasados los 20 o incluso después de haber pedido la prórroga, pasados los 40, no me contestan? Se configura lo que se llama el silencio positivo. ¿Qué es el silencio positivo? Es una presunción favorable al que hizo la solicitud. Y esto significa que la entidad se autogenera la obligación de entregar la información. Lo lógico es la respuesta diciendo que sí o que no, pero en caso de que no me contesten nada, lo que va a suceder es que la entidad me está diciendo sí te la tengo que entregar. Por eso es que el silencio es positivo. Ahora, la pregunta que yo siempre, medio en chiste, medio en serio, hago en clase es, bueno, voy al mostrador, no me contestan nada, por ende se me configuró el silencio positivo, ¿qué hago? Salto por el otro lado del mostrador y digo, bueno, me llevo la información. Definitivamente esto no es viable. Entonces ahí se genera un procedimiento adicional que es la posibilidad de presentarse ante el órgano de control a solicitarle a este órgano de control que intervenga para que se me entregue la información. Generalmente, la unidad de acceso a la información pública, frente a este tipo de situaciones donde se ha configurado un silencio positivo, directamente le solicita a la entidad pública que entregue la información, ¿sí? Por tanto, eso es un elemento positivo. Muchas veces las entidades públicas responden afirmativamente y entregan la información. Otras tantas no. Por ejemplo, Antel es una entidad, no sé qué va a pasar ahora, pero hasta el año pasado Antel era una entidad que se caracterizaba porque no entregaba nada, se configuraban los silencios positivos, la unidad de acceso requería la información, Antel no contestaba y muchos de estos pedidos terminaban en la justicia, en los cuales luego la justicia sí tenía que entregar la información porque ante la justicia es muy difícil decir que no. Entonces, lo importante acá es que los procedimientos existen, que tenemos un proceso dinámico o bastante dinámico en el cual 20 días, si no, se nos tiene que plantear la excepción, la prórroga, perdón, 20 días más y ahí se nos corresponde que si se configura el silencio positivo nos entregue la información. Si esto no sucede, se puede ir ante la unidad de acceso. También se puede ir ante la unidad de acceso cuando uno quiere hacer una denuncia por violación a las normas de acceso a la información pública. Por supuesto que estamos hablando en sede administrativa. También podemos ir, por supuesto, también, como decíamos, al Poder Judicial y ejercer el procedimiento sumarísimo que les comentaba. Otro principio muy importante, también regulado en nuestra ley de acceso a la información, en el artículo 5, es el principio de obligación de publicar. Es lo que se conoce como la transparencia activa. El profesor Carlos Ugalde, que es un profesor mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que el objetivo a más largo plazo debe ser el hacer que la información esté disponible proactivamente para minimizar la necesidad de que los individuos tengan que recurrir a solicitudes para acceder a la misma. ¿Qué significa esto? La gracia de la transparencia activa, o lo importante de la transparencia activa, es que si las entidades públicas se comprometen en la entrega de la información, no va a ser en la entrega proactiva, es decir, en publicitar la información, no sería necesario que los ciudadanos tuviéramos que hacer solicitudes de acceso a la información. No tendría por qué existir procedimientos de transparencia pasiva, porque todo estaría proactivamente publicado en la página web, ahora que tenemos posibilidades tecnológicas, o de última en una cartelera en la entidad, pero publicado proactivamente por parte de las entidades. ¿Qué información es la que hay que tener en cuenta en términos de transparencia activa? ¿O qué cosas son las que hay que publicitar de acuerdo con lo que dice la ley? Bueno, lo primero es que la publicación es de carácter permanente. De nada me sirve que las páginas de las entidades públicas tengan información de hace, que la última actualización sea de hace un año o de hace 2 años. Eso no me da ninguna transparencia. Me puede servir como histórico, pero en realidad no me habla de lo que está en ejecución al día de hoy. Entonces, es muy importante la actualización mínimo cada 6 meses. ¿Qué información es la que determina la ley? Bueno, ahí la podemos diferenciar en dos grupos. La primera información, la que se vincula con la actividad no financiera de las entidades públicas. ¿Ah? Información que no implique plata.
Y ahí tenemos información de carácter institucional, quién es el presidente o quiénes son los miembros del directorio, cuáles son sus currículums, qué objetivos tiene la entidad, cuáles son las metas, qué políticas desarrolla, qué leyes son las que regulan su accionar. Luego, el vínculo funcional de los funcionarios, es decir, si los funcionarios que existen en esa unidad son funcionarios públicos, son funcionarios con un contrato de función pública, son personas que no tienen una relación de dependencia, sino que pueden ser profesionales y facturan a la entidad, son funcionarios que están en pase en comisión de servicios, son funcionarios que están simplemente en comisión, son funcionarios que tienen reserva de cargo en otra entidad. Las múltiples posibilidades que nos da el funcionamiento de la administración pública. Luego, presentación de los funcionarios. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su mail institucional? ¿Su teléfono institucional? Y cuáles son las condiciones de formación que determinan académica y profesionalmente que ellos estén sentados en ese lugar, en esa función que les ha sido determinada. Y esto se requiere desde jefe de departamento hacia arriba, no solamente al jerarca político, que en definitiva es una cuestión de confianza política, sino también los funcionarios intermedios que están haciendo su carrera en la administración. Y un segundo núcleo de información que es de necesaria publicidad es la información que se vincula con la utilización de los recursos públicos. Esto siempre genera conflicto. Porque ¿de qué plata estamos hablando? Estamos hablando de toda la plata, de todo el dinero público que se utiliza en una entidad pública. Por ejemplo, los presupuestos. Pero no me sirve que me digan el presupuesto es tal y cual y yo no entiendo nada de lo que está planteado en esos planeados presupuestarios, tal los que se presentan, por ejemplo, para el análisis del presupuesto nacional. No, necesita ser documentos que sean entendibles por la ciudadanía. Y conjuntamente con el presupuesto es necesario plantear resultados de ejecución y, en caso de existir, las auditorías, de forma tal que las personas tengamos posibilidades de analizar la documentación y llegar a algunas conclusiones. Luego, lo que genera más conflicto de todos es los salarios y las compensaciones recibidas por los funcionarios. No sé por qué, porque realmente no lo termino de comprender, los funcionarios no quieren que se sepa cuál es su salario. Ojo que cuando estamos hablando del salario, lo que estamos diciendo es el salario nominal que la entidad pública paga por ese funcionario. A nadie le importa si el funcionario tiene descuentos de la Caja Nacional, le pagan FONASA porque le descuentan FONASA del 6% porque tiene hijos, si tiene una retención judicial porque es divorciado, a nadie le importa eso. Lo que importa es saber cuánta plata global el Estado paga por cada funcionario. Por una razón elemental, son nuestros impuestos los que están pagando la función de ese funcionario. Entonces, los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto le pagamos a cada una de nuestras funciones. Pero así como tenemos derecho a saber cuáles son los salarios, también tenemos derecho a saber cuáles son las compensaciones que reciben los funcionarios. Léase, si se le paga un teléfono, cuánto se paga por el teléfono de ese funcionario, si ese funcionario tiene alquilado un garage para dejar su auto, cuánto se paga por ese garage, si el funcionario recibe el diario, cuánto se paga por esos diarios, si el funcionario va al exterior en comisión de servicio, bueno, cuánto gastó, cuánto invirtió la entidad pública en la comisión de servicios del exterior de ese funcionario. Y todas aquellas prestaciones que el funcionario reciba como compensación por su trabajo en razón del cargo que ejerce. Todo eso tenemos derecho a saber y debería estar publicado en las distintas páginas web de las entidades. También los contratos de distinta índole, sea el tipo de contrato que sea, tiene que estar transparentada la información vinculada con el contrato en principio. Porque si ese contrato implica que eventualmente puede haber algún secreto industrial, algún secreto profesional, algún secreto comercial, bueno, hay algunas de esas partes que podrían ser
reservadas de conocimiento por vía del secreto que corresponde. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿De qué se trata entonces este control de la transparencia activa? La Fundación Carter nos dice, las preguntas que hay que responder frente a este control son estas que están ahí. ¿En qué gasta el Estado el dinero de los impuestos? ¿Cuál es la estructura de un área gubernamental? ¿Cuántos empleados trabajan? ¿Quiénes son? ¿Cuánto ganan? ¿Qué relaciones comerciales tiene o ha tenido un funcionario con un determinado sector empresario? Todo esto nos permite tener un panorama de las relaciones que existen entre los funcionarios y los distintos vínculos con distintas empresas o con distintas entidades no gubernamentales, y también cuántos son los funcionarios que tiene el Estado, cuánto se les paga, por qué hay diferencias entre los salarios de los funcionarios, y en definitiva, qué parte de nuestros impuestos, de todos los tributos que nosotros pagamos, van a parar a las arcas del Estado para solventar políticas públicas, cuántos para solventar funcionarios, cuántos para solventar las distintas necesidades del Estado. Dice Laura Neumann, también de la Fundación Carter, que las autoridades públicas deberán tener la obligación de publicar de forma dinámica, incluso en ausencia de una solicitud, toda una gama de información de interés público. Se deberán establecer sistemas para aumentar con el tiempo la cantidad de información sujeta a esta rutina de divulgación. De lo que se trata es de que proactivamente, como decíamos, las entidades públicas publiquen esta información para que los ciudadanos tengan posibilidades de evaluar por su cuenta si las políticas públicas que están en ejecución tienen vínculo con lo que les ha sido propuesto o no. Aquí tenemos otro principio muy importante en esta materia, que es el principio de limitación de excepción. Este principio es sustantivo en materia de acceso a la información y tiene vínculo con lo que se llama la clasificación de la información. Nosotros decíamos cuando vimos el primer principio que la información en primera instancia o de base es toda pública, toda la que esté en manos del gobierno, de las entidades gubernamentales, es pública en principio o de principio. ¿Por qué decíamos esto? Porque existe la posibilidad de clasificar la información con una serie de excepciones que se pueden establecer. Estas excepciones están taxativamente determinadas en la ley 18381 a partir del artículo 8, artículos 7, 8, 9 y 10 de la ley. Y ahí se nos establece que la clasificación de la información en el Uruguay, jurídicamente hablando, es cuatripartita. Tenemos como el gran núcleo de la información pública, como veníamos diciendo. Y luego tenemos tres posibilidades de clasificación. Información en carácter de secreta, información en carácter de reservada e información en carácter de confidencial. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de información? La información secreta, la ley nos dice que que será secreta toda aquella información que por ley haya sido determinada como secreta. No en la ley de acceso a la información pública, sino que otras leyes determinen que determinados tipos de información deben resguardarse en carácter de secreta. Y ahí lo que más tradicionalmente conocemos son los secretos comerciales, los secretos militares, el secreto bancario, el secreto tributario. Estos secretos, si han sido establecidos en el ámbito legislativo, se consideran información que debe mantenerse resguardada del conocimiento público por la vía de la existencia de una ley que ha declarado subsecreta. Un segundo tipo de información, una segunda categoría de información clasificada es la información reservada. ¿Qué es la información reservada? Esto es muy importante. Es información cuya naturaleza jurídica es de información pública, pero que por alguna razón especialmente establecida en la ley, el jerarca puede clasificarla en carácter de reservada por entender
que puede generar mayor perjuicio que beneficio su conocimiento. En ese orden, nosotros podemos mirar lo que establece el artículo 9 de la ley 18.381, y esta norma nos dice que como información reservada podrá clasificarse, entre otras, información que pudiera comprometer la seguridad pública o la defensa nacional. Entonces, si hubiera algún tipo de información que pudiera generar un conflicto que comprometiera la seguridad pública o la defensa nacional, el jerarca podría clasificarla como información reservada. Dice también la ley, por ejemplo, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, poner en riesgo la vida, la dignidad humana, etc. Tenemos en el artículo 9 una serie de especificaciones vinculadas con qué información puede ser clasificada como reservada. ¿Qué significa esa clasificación de reserva? Que esa información va a estar resguardada, va a estar sacada del conocimiento público por el jerarca, por una resolución del jerarca, en la que va a tener que determinar en qué causal de las que están establecidas en el artículo 9 se basa, y además esto va a significar que está reservada durante un tiempo determinado que el jerarca va a tener que determinar, que podrá ser mientras dure la posibilidad de vulneración al interés público, o podrá ser por un máximo de 15 años, ampliable por otros 15 años más. Esto significa que la información reservada en algún momento podría llegar, en algún momento va a llegar a ser información de conocimiento público. ¿Por qué? Porque o se termina la situación por la cual es necesaria la reserva, o pasan 15 años y no se aumenta la reserva, o pasan 30 años y en el día siguiente, al año 30, esa información obtiene nuevamente su condición de información pública dada a conocer al público. En el caso de la información confidencial, la situación es distinta. Y aquí tenemos que vincularnos con la ley de protección de datos personales, como veíamos con el profesor Pelle la clase pasada de la anterior. ¿Por qué? Porque la información confidencial es información que tiene naturaleza jurídica de información privada. Se trata de información privada de las personas. Por lo tanto, solamente se va a poder dar a conocer si esta información es así planteada por parte de los titulares de la información. ¿Qué sucede? La ley nos dice que la información será confidencial si al momento de entregarla a una entidad pública es solicitada esa confidencialidad y refiere, por ejemplo, al patrimonio de una persona o a hechos o actos de carácter económico o contable o jurídico o administrativo relativas a una persona física o jurídica que pudiera ser útil para un competidor o está amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, por un lado. Por otro lado, el otro tipo de información confidencial es datos personales que requieran previo consentimiento informado, como veíamos el otro día. Para saber cuáles son los datos personales que requieren previo consentimiento informado, deberíamos remitirnos a la ley 18.331, como veíamos con el profesor Pelle, y ahí ver qué datos son los datos que eventualmente no requieren consentimiento, para saber cuáles son los que son de carácter publicitable y cuáles son los datos que, por ende, están en la lógica de la solicitud del previo consentimiento. Prácticamente todos están en la lógica del previo consentimiento y tendríamos que hacer una combinación entre estas dos leyes. La ley de la que estamos hablando ahora es la 18.381, artículo 10, y para poder aplicar el numeral segundo del artículo 10, necesitamos remitirnos a la ley 18.331, que es la de datos personales.
me parece muy importante que tengamos en cuenta en este minuto esto que decía Madison, que es necesario cumplir con un objetivo, que es que el buen gobierno implica dos cosas. Primero, fidelidad a su objeto, que es la felicidad del pueblo, y segundo, un conocimiento de los medios que permitan mejor alcanzar ese objeto. Y estas normas de acceso a la información y transparencia permiten precisamente eso, alcanzar mejor ese objeto. Entonces, vamos a recapitular para que ustedes tengan claras algunas cuestiones que me parecen fundamentales, porque he visto algunas de las preguntas que han ido apareciendo en el chat y que es necesario que pongamos blanco sobre negro para que no se generen confusiones. Primera cuestión. La ley de acceso a la información pública es la ley 18381, 18.381. Esa es la ley de acceso y su decreto reglamentario es el decreto 232-232 del 2010, ambos de necesaria lectura. La ley de acceso a la información pública, en su artículo primero, dice que el objeto es promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público. Por eso es que nosotros arrancábamos la clase hablando de transparencia pública y pretendiendo explicar qué es la transparencia, porque el objeto de la ley de acceso a la información pública es precisamente la promoción y la obtención de transparencia pública. Segunda cuestión, ¿qué es la información pública? Lectura imprescindible del artículo 2 de la ley. Toda información que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, dice la ley, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales. Por tanto, en el artículo 2 nosotros tenemos de manifiesto el principio de máxima transparencia y el principio de limitación de excepciones. Ahí tenemos la clasificación primaria de la información y podemos determinar que a través de este artículo 2 tenemos claro qué es la información pública, esto es toda la información que está en poder de una entidad pública, y a su vez tenemos claro que eso es el principio de máxima transparencia, pero además nos dice salvo que se justifique un secreto establecido por ley, una clasificación de reserva o una clasificación de confidencialidad. Por tanto, tenemos ahí el principio de limitación de excepción. Luego tenemos de obligatorio y necesaria lectura el artículo 5, en el cual hablamos de la transparencia activa, en el cual vamos a ver lo que decíamos de los dos tipos de información que son publicables, información no financiera e información financiera vinculada con las distintas entidades públicas. Y luego otros artículos, un grupo de artículos bien importantes son los artículos 8, 9 y 10 de la ley, en la cual se establece precisamente especificidades vinculadas con la clasificación de la información. Y tenemos ahí en el artículo 9 cuáles son las causales para clasificar la información como reservada, y en el artículo 10 cuáles son las causales para clasificar a la información como confidencial. Otro artículo bien importante que olvidé mencionárselos es el artículo 12 de esta ley. Este artículo 12 nos determina que no es oponible ninguna clasificación de la información a procesos en los cuales se verifiquen violaciones a los derechos humanos. Ojo, violaciones a los derechos humanos de cualquier tipo,
no solamente asociados a los procesos vinculados con las personas detenidas desaparecidas durante los procesos militares. No, cualquier tipo de violación a los derechos humanos no es oponible una clasificación de la información como confidencial, como secreta o como reservada. Luego, algunas otras cuestiones que podría ser interesante tener en cuenta. Lo que les decía, la existencia de una entidad de control en cabeza de la Unidad de Acceso a la Información Pública como entidad desconcentrada de la Agencia de Gobierno Electrónico. Como veíamos el otro día con el profesor Pese, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales es también una unidad desconcentrada de la Agencia de Gobierno Electrónico. Esta entidad sería un paralelo, solo que en materia de acceso a la información, de la Unidad de Datos Personales. Y las otras dos cuestiones importantes es la existencia de un proceso jurisdiccional muy sumario para la obtención de la información en vía de la justicia del Poder Judicial, y un procedimiento no tan sumario, pero sí bastante ágil en materia administrativa, que implica la posibilidad de presentarse a la entidad, que la entidad en 20 días responda sobre esa solicitud, si no responde y pide prórroga 20 días más, al final del proceso, de los 40 días, podría de los 20 o de los 40, dependiendo de lo que la entidad decida, podemos tener una decisión de entrega de la información o podemos tener silencio. Si la entidad no se pronuncia, tendremos silencio positivo, que implica la posibilidad de que la persona se haga de la información. Si la entidad no se la entrega, la persona puede requerir los servicios, el auxilio de la unidad de acceso a la información pública. Chicos, preguntas. Pregunta Adrián si se puede solicitar por la web también. Sí, existe un mecanismo a través de la página web de la unidad, informacionpublica.u.uy, en la cual uno puede hacer solicitudes y hay todo un sistema interconectado de solicitudes de información que se desarrollan a través de la web, efectivamente. Más preguntas. Profesora, buenos días. Sí, Una consulta. En cuanto a los artículos que usted menciona y las leyes, ¿dónde lo tengo que encontrar? Porque yo estoy mirando mi constitución y mi código y no es lo que usted dice. Le agradezco si me aclara. ¿Cómo no? Ni la Constitución ni el Código. La Constitución solamente el artículo 72. ¿Sí? A ver qué les voy a escribir acá en el chat. Constitución, artículo 72. Ley número 18381. Decreto 232 del 2010. Cualquiera de los tres los encuentran en www.info.com.uy o en parlamento.gov.uy. Yo recomiendo el INPO porque el INPO tiene la normatividad actualizada con algunas modificaciones que se pudieron haber producido, que de hecho se produjeron, incorporadas en el texto general de la norma. Entonces es más fácil poder efectivamente encontrar el texto vigente si uno lo busca en el INPO. A ver, estoy viendo en el chat que hay quien dice, me entreveré con el tema de la ley de datos personales. El problema es que la ley de datos personales es la ley número 18331. El tema es que tienen 50 números de diferencia, entonces esto a veces genera que las personas se confunden. 331 es datos personales, 381 es acceso a la información. ¿Más preguntas, chicos? Sí,
Acá Adrián dice que la confusión fue cuando se hizo referencia a la confidencialidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en un sistema jurídico, no analizando normas autónomas. Por tanto, en este caso, justamente, de lo que se trata es que tenemos que compatibilizar la 18.381, artículo 10, que es cuando se habla de la confidencialidad, con la ley 18.331, que es la de datos personales, y que precisamente lo que refiere es a los temas vinculados con la confidencialidad en materia de datos. Martín, ¿vos querías decir algo? No, que muchas veces, como tú decís, Laura, hay una ponderación ahí entre la aplicación de una norma y la otra. Es decir, cuando se pide acceso a una información pública que puede contener, porque no toda la información pública va a tener datos personales involucrados, ahí es donde puede aplicar el artículo 10 que tú comentabas. Es decir, lo que esto requiere siempre, como en todos los temas jurídicos, no hay soluciones únicas, hay que analizar el caso concreto y puede existir algún pedido de información de acceso a la información pública que no proceda en virtud de la confidencialidad prevista en la Ley de Protección de Datos. Pero no son reglas predeterminadas, sino que hay que entender claramente cuál es la información que se está solicitando, si está sujeta a reserva, si está sujeta a secreto o si involucra datos personales, y en ese caso, ¿qué es lo que prevalece, digamos, ¿no? Es decir, no es que una ley o un derecho prevalezca sobre otro. Exacto. Eso es absolutamente fundamental en este tema. Porque, exacto. sí. Y en todos los temas donde estamos de alguna manera regulando y tratando y garantizando derechos, como habíamos visto, los derechos no son absolutos, por lo cual es importante los criterios que se hagan de ponderación, de balance, respecto de cuál es el que prevalece para el caso en que estemos aplicando la norma, el caso concreto. Así es, efectivamente. Chicos, ¿más preguntas? Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, nos vamos a ver el martes y vamos a empezar a ver gobierno electrónico, ¿sí? Las PPT de esta semana están todas subidas, en un rato subimos las de la semana que viene, ¿ok? Así pueden ir mirando alguna cuestión también. Que pasen bien, buen fin de semana. Igualmente. Gracias, saludos. Saludos a todos. Chau, chau. Chao. Chau, chau.